Dios el Padre es conocido en las Escrituras con muchos nombres. Cada uno de estos nombres describe un aspecto diferente de su carácter multifacético, de su majestad, de su poder y de su belleza. Lo que nos corresponde a nosotros como hijos, como creyentes de Él, es respetar, reverenciar cada uno de sus nombres. Uno de los más grandes es aquel que describe al Señor como el Dios que pone atención, que pone su mirada en nosotros y provee y atiende nuestra necesidad. Este es el nombre de Jehová Jireh, nombre sobre el cual estaremos meditando en esta tarde y podremos gozarnos y aprender un poco más de Él. Sí, porque al saber más de nuestro gran Dios, no solo despertará en nosotros admiración y respeto, sino también hará que nuestra vida sea una vida que le tema, una vida que tiemble en servicio y en obediencia a Él. No tan solamente para alabarle, sino también para servirle. Por eso te pido que me acompañes a pedir dirección en oración al Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu gran poder, porque eres un Dios fuerte, un Dios misericordioso, un Dios que siempre está atento de sus hijos y responde a cada necesidad, Señor. Gracias porque con tu palabra nos has dado de lo mejor del trigo y de la miel. Gracias porque tú suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Gracias porque tú eres el buen pastor. Por eso en esta tarde, Señor, pedimos tu dirección, porque queremos que tú seas nuestro maestro, el que nos ilumine y poder admirarte, Señor, pero también respetarte y obedecerte. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta oportunidad vamos a ir a las Escrituras, al libro del Génesis, en el capítulo 22, y te pido por favor que busques el versículo 14, el cual voy a dar lectura, y que dice de la siguiente manera: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Todos conocemos esta hermosa historia. Es una historia de fe, una historia donde Abraham aprendió a depender total y completamente de Dios. Una historia que nosotros debemos imitar en nuestra vida, en cada paso, en cada momento de nuestra existencia. Dice la palabra de Dios allá en Génesis capítulo 22 que el Señor llamó a Abraham para probarle y le dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Es decir, estoy listo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, quiero que vayas a un monte que yo te voy a decir, a la tierra de Moriah, y quiero que allí ofrezcas en holocausto, en sacrificio, a tu hijo, tu único Isaac. Y entonces, esta encomienda tremenda, una encomienda que no era fácil, Abraham fue obediente, porque dice la palabra de Dios que era muy de mañana, y él se levantó con su hijo, enalbardó su asno, y tomó 2 siervos suyos, para ir a la tierra de Moriah, donde el Señor le había indicado. Después de 3 días de camino, de un camino extenuante, llegaron cerca de aquel lugar, y algo interesante fue que Abraham le dijo a sus siervos, ustedes esperen aquí, porque yo y el muchacho vamos a ir y vamos a adorar y regresaremos. Ya desde este momento se veía la fe de este hombre, confiando en el Señor. Regresaremos, eso incluía a su hijo. Aunque él sabía muy bien que el motivo del sacrificio, o el elemento esencial del sacrificio, era Isaac, su único. Caminando, después de haber dejado a sus siervos, llegaron al lugar donde Dios les había indicado, y Abraham y su hijo prepararon aquel lugar, pero el joven le hizo una pregunta muy inquietante y difícil a Abraham. Padre, pues ya está todo, aquí tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y es interesante cómo Abraham responde en el versículo 8 del capítulo 22 del Génesis. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Qué fe de ese hombre, qué confianza, qué convicción en Dios. Porque aún a sabiendas de que el mandato era claro y no había duda, Abraham albergaba en su corazón esa confianza de que Dios de alguna u otra manera iba a proveer.
llegó ese momento. Isaac estaba en el lugar del holocausto y Abraham tomó la daga para quitarle la vida. Cuando estaba a punto de hacerlo, el ángel de Jehová desde el cielo, en una voz de autoridad, le dijo: Abraham, Abraham, no toques al muchacho ni le hagas nada, porque yo sé que temes a Dios, porque no me he rehusado a tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien amas. Y dice la Biblia que Abraham alzó los ojos al cielo y volteó hacia sus espaldas y vio un carnero trabado en el zarzal. Era el sustituto para Isaac. Dios había provisto a la necesidad. Dios había respondido a la fe de Abraham. Esto nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo en aquel momento que usted y yo deberíamos de ser sacrificados en la cruz por nuestro pecado. Jesús fue ese cordero de parte de Dios, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dio su vida en la cruz, en el Calvario por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Una gran lección, una lección donde Abraham entendió que Jehová es el proveedor. Y cuando nosotros leemos historias como esta, una historia real, nuestra fe crece. El nombre de Jehová Jireh, que aunque en el hebreo no existe la J y se pronuncia inicialmente la palabra con J, como si hubiese J, Jehová Jireh, el sentido literal de la palabra, de la frase es: el Señor ve, el Señor verá. Muchos comentaristas y traductores han dado el significado de Jehová proveerá, y esto no es incorrecto, pero lo literal de la palabra es que Jehová ve, y esto es cierto, mis hermanos. La Biblia nos dice que el Señor ha puesto sus ojos en nosotros. Nos encontramos salmos donde dice que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y Él conoce nuestras vidas. Y digan si no, el Señor conoce todo de nosotros. Y al poner su mirada en nosotros, Él está observando, está conociendo y examinando lo que hacemos y lo que somos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 11, versículo 4, en la parte B: sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Volviendo a la historia de Abraham, Abraham experimentó la provisión de Dios, porque Dios vio su necesidad, la necesidad de aquel cordero para el sacrificio. Y Dios respondió a esa confianza, a esa convicción que Abraham había depositado en Dios. Por esto este versículo 14 del capítulo 22, cuando Abraham dice Jehová proveerá, Abraham está invocando y está por primera vez en la Biblia mencionando el nombre de Jehová Jireh. En las Escrituras es la primera vez que se menciona. Dios se manifestó ante Abraham, hermanos, como el Dios que ve nuestras necesidades y actúa proveyendo, dando lo necesario a nosotros los necesitados. Jehová proveerá no es simplemente una frase, no es simplemente una declaración, sino es una verdad contundente, un testimonio fidedigno, inquebrantable del amor de Dios en su misericordia para con nosotros. Jehová Jireh es un testimonio de provisión constante de Dios en todas las facetas de nuestra vida, en todos los aspectos. Es un recordatorio de que Dios está con nosotros y que Dios nos sostiene y nos ayuda y nos sustenta. ¿En dónde? Cuando hay miedo, cuando hay temor, cuando hay desesperación. En los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios se levanta como Dios Jireh. La palabra provisión de Jehová Jireh no se limita a satisfacer necesidades básicas, sino va más allá, necesidades espirituales, la paz, el gozo, el amor. Dios lo ha provisto ante la necesidad del hombre de estas grandes virtudes y de este fruto del Espíritu de Dios. Dice el Salmo 23 que Jehová es nuestro pastor y nada, escucha bien, nada nos faltará. Jehová es nuestro proveedor, aquel que ve nuestra necesidad y suministra el satisfactor. ¿Cuántas veces has estado con necesidad, con dificultades? ¿Y quién ha sido el que te ha tendido la mano? ¿Quién es aquel que te ha dado la provisión, la salida, el que te ha ayudado? Ese es nuestro Dios, Jehová proveerá. Es una provisión de parte de Dios integral,
que abarca todas las áreas de nuestra vida. Escúchalo, todas las áreas, porque Dios provee no solamente lo necesario para la supervivencia, sino también provee de sabiduría, de dirección, de consuelo, de consejo, de protección, de fortaleza, de sanidad, de oportunidades y todo aquello que necesitamos para prosperar en los aspectos de nuestra vida. Allí está el Señor. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 19 decía lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos un Dios misericordioso y proveedor. Y este texto dice que Dios suple nuestras necesidades conforme a las riquezas del Señor. Las riquezas de Dios no se agotan, mis hermanos. Son inagotables, incontables, son eternas. Y Él nos da conforme a su voluntad para sostenernos. Y esto lo hace posible a través de Cristo Jesús. Pero quiero hacer dos aclaraciones en cuanto a este texto. En primer lugar, quiero que entendamos que este versículo no significa que Dios tenga siempre que darnos todo lo que nosotros pedimos. Dios no es el genio de la lámpara para darnos en relación a nuestros caprichos, deseos o peticiones que no sean para bien. Dios no es así, hermanos. No significa que ante toda petición que yo hago en Él, me tenga siempre el Señor que responder sí de la manera que yo le estoy pidiendo. O ante cualquier necesidad, Él tenga que hacer las cosas tal cual yo se las pedí. Esto no es así. Debemos de entender que el Señor es soberano y Él sabe cómo suplir las necesidades. En segundo lugar, Dios proveerá siempre a todas nuestras necesidades como mejor conviene. Esto es de acuerdo con su bendita y soberana voluntad. Él nunca nos va a dar algo que nos dañe, algo que nos perjudique, algo que nos haga alejarnos de Él o renegar de Él. Esta enseñanza, hermanos, tiene que ver con la misericordia y el poder del Señor, de su sabiduría, de que Él va a proveer lo que necesitamos, lo mejor. Dice el salmista que Dios nos provee de lo mejor del trigo y de la miel, y esto es cierto. Él no nos dará conforme a lo que queremos o deseamos, porque no sabemos pedir. Y esto es cierto, muchas veces pedimos cosas que no convienen. Y ese tipo de peticiones el Señor las cambia. Y Él no hace conforme a lo que nosotros pedimos, muchas veces porque eso que pedimos está siendo mal pedido. Esto es decir, en Santiago capítulo 4 versículo 3 decía Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El Señor sabe que muchas veces nos acercamos a Él para pedir cosas que no convienen. Por eso Él es sabio y Él nos va a recordar que lo que Él va a dar va a ser siempre algo benéfico. Recuerda que Él sabe lo que hace, Él sabe lo que es mejor para nuestra vida y lo que Él nos vaya a dar no nos va a hacer daño. Llama también la atención que este texto de Filipenses nos dice que Dios va a dar conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y por qué dice en Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús, ese es el puente, el mediador entre Dios y nosotros. Y como hombre, estando aquí en la tierra, Jesús experimentó todo tipo de necesidad como nosotros: hambre, cansancio, sed, fatiga, aflicción, momentos difíciles, tristeza, dolor. Y todo esto hace que nuestro Señor Jesucristo tenga un entendimiento completo, porque Él conoce nuestras necesidades y Él está ante Dios rogando en todo aquello que nos hace falta. Ahora, Dios, el Dios Padre, siempre nos va a dar lo mejor y lo que conviene, lo que realmente necesitamos. Por eso debemos de saber esperar en el Señor y lo que Dios nos dé, aquilatarlo. Aplicando este nombre de Jehová Jireh a nuestra vida, nos habla de una promesa que no es pasiva, sino una promesa activa. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que hacer lo que debemos. Trabajar, preocuparnos en ser gente que labora, en gente que construye, y dejar a Dios que Él bendiga nuestra labor, y el Señor proveerá de acuerdo a su voluntad. Debemos confiar en Él. La enseñanza de Abraham fue que él
confió, esperó en el Señor, obedeció sus mandamientos, dependió de Él, vivió en santidad y vio la respuesta de Dios. Usted y yo, mi amado hermano, debemos esperar en el Señor, confiar igual que Abraham y esperar la respuesta. Hay algo seguro: Dios nunca nos va a dejar. Él siempre nos va a sostener, nos va a dar lo necesario. Créanlo, el Señor es misericordioso, Él es bueno. Y si Él viste las flores del campo, y si Él provee a las aves de los cielos, que no trabajan, que no hacen la labor que usted hace, ¿cómo no nos va a dar, dice el Señor Jesucristo, juntamente con el alimento todas las cosas? Él es bueno. Esperemos en Él y aprendamos a respetar y reverenciar y exaltar el nombre del Señor, Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Decía el salmista: porque joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios te va a proveer lo necesario. Por eso usted y yo debemos de confiar y esperar en Él, porque Dios es bueno y Dios provee. El fuego no me quema, las aguas no me ahogarán. Yo no estoy solo, tú estás conmigo. Yo estoy guardado debajo de tu abrigo. Yo no estoy solo, tú estás conmigo. ¿Por qué temer si yo estoy guardado por quien nunca perdió batalla? Tu nombre es Jehová Jireh, tú proveerás de nuevo. Yo creo en ti, en la no me dejarás, tú proveerás de nuevo. Yo creo en ti, oh, vivo lo que creo, no por lo que veo. Tú proveerás de nuevo. Yo creo en ti. El fuego no me quema, las aguas no me ahogarán. Yo no estoy solo, tú estás conmigo. Yo estoy guardado debajo de tu abrigo. Yo no estoy solo, tú estás conmigo. Les invito a que me acompañen a orar y darle gracias a Dios por esta enseñanza. Señor, estamos cautivados con tu palabra porque cada vez que la meditamos, Señor, siempre hay un tesoro que ver, que descubrir detrás de cada verdad, detrás de cada enseñanza. Señor, gracias porque tú te has manifestado en nuestra vida en esta tarde como el Dios que provee, aquel que ve la necesidad y actúa en consecuencia. Y nunca, Señor, nunca nos has dejado solos. Gracias, porque cada día tú provees, porque cada año, cada mes, cada año, tú estás atento a nuestras necesidades. Alabo tu nombre y te bendigo, y gracias una vez más por tu palabra en Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Grande enseñanza del Señor para nuestras vidas. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga, me despido y que Dios te guarde en este fin de semana. Hasta luego.